ser conscientes del impacto que tiene nuestra existencia sobre el otro. Si alguien está en la negación, la verdad es que en esos casos es muy difícil ayudar. Las redes sociales nos inducen a perder una perspectiva realista de la vida. Bueno, bienvenidos un día más, un día menos a Los Vikicos Podcast. Hoy, como veis, no está Vicky, obviamente, pero tengo unas invitadas muy especiales que ellas son Dunia y Natalia. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. ¿Estáis encantadas de estar aquí o no? Sí, ¿no? La verdad es que muchas gracias por la invitación. Ya teníamos ganas de venir por aquí y darnos a conocer un poco más y hablar de salud mental. Bueno, a Dunia ya la conocéis, Natalia es otra persona del equipo y hoy vamos a hablar de la salud mental. Entonces, Dunia, quiero aprovechar, bueno, primero que nos digáis en qué estáis especializadas cada una. En mi caso, bueno, como bien sabes tú ya que me conoces desde hace tiempo, estoy especializada en pareja y familia, fundamentalmente. Luego, bueno, tengo otras formaciones, ahora concretamente estoy formándome en trauma, pero fundamentalmente me gusta trabajar mucho porque además lo disfruto mucho más, la pareja, la familia. Lo sé, a mí me has ayudado muchísimo como persona, como profesional y como todo. ¿Qué es eso de trauma? El trauma. Ella está especializada en trauma. Yo todavía estoy. Sí, pero para la gente. Yo siempre me pongo en la plena persona, formación. Yo siempre me pongo en la persona que está en casa y digo, oye, ¿cómo es esto? Bueno, tú que estás especializada en trauma, cuéntanos. Bueno, pues realmente cuando hablamos de trauma hacemos referencia a cualquier tipo de herida emocional que podemos tener. Y sí que es cierto que es algo que todos en nuestra vida hemos vivido, tenemos grandes o pequeños traumas y al final el poder trabajarnos y poder conocer esos traumas y ver cómo nos pueden influir en el día a día nos hace tener como una limpieza de esas heridas emocionales y una sanación para poder estar lo más regulados posibles emocionalmente. ¿Hay muchas personas con este problema? Sí. Sí. Yo me atrevería a decir que todos podemos tener trauma con minúscula, sí. ¿no? Todos tenemos alguna herida emocional de la vida, ¿no? Y como decimos muchas veces vulgarmente, todos llevamos una mochila de experiencias y entre ellas pues muchas veces hay heridas emocionales que no necesariamente responden a una negligencia por parte de los progenitores o cualquier persona que haya estado en el entorno, pero eso no quiere decir que no nos haya dejado alguna pequeña heridita emocional que no hemos trabajado y eso podríamos considerarlo un trauma. Bueno, para empezar, a mí que me gustan mucho las reflexiones, yo cada día me cruzo con gente que tiene muchos problemas. A ver, yo no soy quien para decir, pero yo siento que tengo problemas de salud mental. ¿Es la mente uno de los músculos más olvidados? Yo creo que a día de hoy no, por suerte. Realmente creo que fundamentalmente a raíz de la pandemia, que fue una situación tan particular que tuvimos que vivir el mundo entero, creo que fue cuando se empezó a visibilizar la salud mental. Sería, por ejemplo, muy arriesgado decir que esto es una afirmación que hace mucha gente. A día de hoy hay más problemas de salud mental que antaño. Realmente yo creo que sería arriesgado afirmar esto. Yo creo que la salud mental o los problemas de la salud mental han afectado siempre al ser humano, ¿no? La cuestión radica en que a día de hoy lo hemos visibilizado muchísimo más. Y como decía, a raíz de la pandemia, concretamente, que además pues afectó a todo el mundo, pues sí se ha empezado a ver un repunte, digamos, en las consultas fundamentalmente. Trayendo fundamentalmente, yo diría, el síntoma por antonomasia es la ansiedad, sí, totalmente. ¿verdad? Entonces yo diría que la salud mental siempre ha sido algo que ha afectado a todo el mundo, pero a día de hoy hay mucha más visibilidad sobre ello y se le da una importancia mayor que hace décadas. O sea, digamos que al final por la salud mental hay la salud mental por algo personal que le afecta a la alimentación, al nivel psicológico de la actitud, en el trabajo, en la vida personal, ¿no? ¿Sabrías, Natalia, qué porcentaje más o menos? Bueno, imagínate, cada 10 personas, ¿cuántas personas tienen un problema con la alimentación? ¿Cuántas personas tienen un problema a nivel personal de pareja que le afecta a todo esto, no?
La verdad es que en términos de porcentajes no te sabría decir, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo es que hoy en día, y sobre todo, yo creo que por un lado por suerte, porque es importante que se vea, pero por otro lado, por desgracia, a raíz de una pandemia, te podría decir que 8 o 9 de cada 10 personas seguramente estarán teniendo algún tipo de problema relacionado con la salud mental. ¿Cómo diríais, Natalia, cómo dirías tú, yo digo Natalia o Dunia, me da igual, ¿no? Pero ¿cómo dirías tú, Natalia, cuando una persona identifique este problema, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede ser consciente en casa o que nos esté escuchando y viendo, decir, ostras, yo a lo mejor tengo un problema de salud mental y no me doy cuenta, ¿no? O sea, ¿qué 2 o 3 pautas a decir, oye, si me pasa esto, puedo tener un problema? O si me pasa esto, puedo identificar que tengo un problema y entonces me tengo que poner en contacto con un profesional, ¿no? Yo creo que realmente una de las claves tiene que ver con parar un poco en tu día a día, porque si estás muy metido en la rueda, en la dinámica de la rutina, no vas a notar. Ser consciente. Sí, no vas a ser consciente de en qué momento me está afectando. Pero puede haber señales como estar muy irascible o tener estados de apatía, de desgana, de no me apetece quedar con gente, no me apetece hacer cosas. Eso pueden ser síntomas muy llamativos que nos estén indicando que hay algún tipo de problema. Fundamentalmente yo creo que por responderte así de una manera más concreta, yo creo que, aunque ella lo ha especificado muy bien, creo que es cuando empieza a suponer un impedimento en tu día a día. Es decir, cuando tú empiezas a sufrir por algo o sientes que no te estás adaptando bien a las circunstancias que sea. Luego la sintomatología puede estar más ligada a la esfera laboral, a la esfera de pareja, a la esfera familiar, a la esfera personal, en la relación contigo mismo. Pero yo creo que siempre el indicativo suele ser que tienes una incomodidad o un malestar o tienes un problema, digamos, una dificultad para adaptarte a las circunstancias. Es ahí cuando podríamos identificar que hay un problema a tratar, ¿no? Un tema que abordar, fundamentalmente. Bueno, yo, si vale de algo, al final yo entré en un círculo muy irascible, pero aquí es donde voy yo, ¿no? Cómo lo identifica una persona, porque yo no lo identifiqué. Al final tú entras en un círculo que crees que es normal. Tú entras en un círculo y en una dinámica muy negativa, pero tú crees que es normal porque es tu día a día. Entonces, ¿cómo identificas? Párate, ponte en contacto con un profesional, escúchate, empieza de nuevo, resetea, ¿no? Y empieza una nueva vida. Entonces, ¿cómo se da cuenta la gente? Esto que estás comentando tiene mucho que ver con lo que ella ha comentado, ¿no? La importancia de ser conscientes. De ahí que los psicólogos siempre animemos a la gente a hacer digamos, introspección, un proceso de autoconocimiento. Porque si vives en esa rueda, que es verdad que hoy día la vida nos lleva, vivimos de una manera rápida, desde el individualismo, nos paramos poco a analizar las cosas, pues esto dificultaría mucho el hecho de ser conscientes de ello. Por eso se fomenta tanto el estar en el aquí y ahora, tener esos momentos para analizar cómo me encuentro, cómo estoy con mi entorno, cómo están funcionando las relaciones con mi entorno. Probablemente, a veces, como decía Natalia, estamos tan metidos en la vorágine del día a día y de las responsabilidades, de las tareas, que no nos paramos a analizar qué imagen están teniendo los demás de nosotros, cómo nos estamos comportando con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros empleados. Entonces todo eso es el punto de partida, ¿no? Para darnos cuenta, para tomar conciencia de cómo estamos nosotros y cómo estamos manejando nuestro día a día. Sí. Y aquí no, me encanta. Iba a decir que es una buena reflexión porque también entra en juego un poco el entorno y cómo el entorno a veces puede ver cosas en nosotros que a lo mejor si estamos metidos en esa rueda no nos damos cuenta. Entonces puede llegar tu pareja, puede llegar un familiar, un amigo y decirte, oye Javi, que es que estoy notando estas cosas, ¿te has parado a pensar? Normalmente no pasa eso. Bueno, no es extraño, sí pasa. ¿eh? Pues sí. No sé, yo... Oye, aunque sea desde la queja... Sí. Sí, entiendo. Y a veces puede ser como una primera señal, aunque luego se puedan tardar meses o años. Ya, que no te das cuenta, claro, pero es una señal, ¿no? Sí. Buena pero ya idea. es como el primer aviso que te puede saltar la alerta de, uy, ¿cómo me están viendo? ¿Realmente me está pasando algo y yo no lo veo?
Bueno, pues para seguir un poco en el guión, porque yo siempre me voy fuera del guión porque me da la gana. Bueno, a mucha gente con esto de la salud mental les preocupa la soledad. Y una de las preguntas que nos han hecho es, ¿qué es la soledad? Para que la gente se pueda identificar. ¿Y qué hace que nos sintamos solos? Natalia. Pues realmente hablamos de soledad y yo creo que en términos de soledad hay que diferenciar un poco entre esa soledad elegida y lo que puede ser sentirme solo teniendo un entorno. Hacemos referencia a la ausencia o la no presencia de acompañamiento que hace que podamos entrar en unos estados un poco de tristeza, de bajo estado anímico. Entonces sí que es cierto que es interesante el poder pasar momentos solos en los que yo elijo esa soledad, pero estoy a gusto conmigo mismo, estoy haciendo introspección, y el poder estar sintiéndome solo o sola cuando realmente estoy acompañado, que a lo mejor tiene más que ver con sentirte incomprendido, ¿no? Sí, quizá. O con esa falta de conexión emocional con las personas que están en mi entorno. Yo, una de las preguntas que te quería hacer ahora, sí, porque lo has hablado muy bien, Natalia, gracias, es diferencias entre estar solo y sentirse solo. Porque, Dunia, tú a mí me has ayudado mucho en eso también, ¿no? Al principio, de que, o sea, al final yo no sabía estar solo, pero al final me encanta estar solo, ¿no? Exactamente. A ver, yo creo que es fundamental tener en consideración que los seres humanos somos seres sociales y ya desde que nacemos necesitamos del vínculo para poder desarrollarnos, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Y necesitamos nutrir nuestra vida afectiva con esos vínculos. Entonces, aunque haya personas que sean más introvertidas o más extrovertidas, o que puedas disfrutar más de esos ratos a solas, que es esa soledad elegida de la que hablaba Natalia, todos necesitamos, como digo, nutrir nuestra vida afectiva y sentir que tenemos personas por las que podemos sentirnos apoyados, ¿no? Tener esos pilares en los que apoyarnos, porque es lo que nos da seguridad y lo que nos permite tener, de alguna manera, como ese espejo en el que reflejarnos y poder seguir evolucionando. Fundamentalmente porque los seres humanos somos seres sociales y esto es algo innato. Y claro, yo es verdad, en torno a la pregunta que me hacías, que veo mucho en terapia que muchos pacientes comentan, es que me siento solo, cuando realmente no lo están. Están muy rodeados, tanto por amigos como por familia, pareja, etcétera, hijos, y sin embargo se sienten solos. Y yo siempre les hago una pregunta, ¿te sientes solo o te sientes incomprendido? Esta es la clave, realmente. Muchas veces estamos rodeados de personas por las cuales no nos sentimos escuchados, respetados, comprendidos. Entonces ahí puedes llegar a tener el mismo sentimiento de soledad, de vacío, de no tener un otro en quien apoyarte, ¿no? Y sentir ese espacio de seguridad o ese vínculo que crea esa trenza. Ostras, una de las cosas que estás hablando me recuerda a cuando yo te conocí, porque al final cuando tú te desahogas en alguien o te desahogas en alguien familiar, ¿no? O sea, cuentas tus penas o tus problemas a alguien familiar o a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, ¿no? Y al final tu mejor amiga, tu mejor amigo o tus padres o con quien te desahogues familiar o cercano, al final siempre te dice una perspectiva, bueno, pues o lo que quieres escuchar o lo que cree que es mejor para ti, que es diferente. Pero claro, cuando yo conocí a Dunia, una profesional psicóloga, dije, ostras, es que me da una perspectiva real de la que no era consciente, porque la gente que me quiere al final me dice algo que cree que es lo mejor, pero no es lo mejor. Entonces eso es muy importante para... Porque lo que tú estás comentando es que la gente que nos quiere y nos está hablando sin darse cuenta con un punto de subjetividad. Es el sesgo de la cercanía que tienen contigo, el sesgo de hablar como amigos, como padres, como hijos, lo que sea, ¿no? Y la diferencia con el psicólogo, aparte de ser un profesional, como tú dices, es que habla siempre desde un punto de vista sumamente objetivo, neutral. Y fundamentalmente yo creo que la diferencia es que no te da su opinión, sino que te ayuda a ti a analizar cómo te encuentras, que veas tu vida desde un prisma diferente,
eso es en lo que te ayuda. Nunca te va a dar una opinión, no te va a decir, no te preocupes, si no pasa nada, si tú eres maravilloso, si tú... No. Te va a ayudar a que seas tú el que reflexiones, el que te des cuenta, el que tomes conciencia, desde un punto de vista muy neutral. Eso es lo que marca la diferencia. Y creo que aquí también hay un matiz importante que tiene que ver con que muchas veces un familiar, un amigo, va a intentar rescatarte del estado en el que estás. Sobre todo si tiene que ver con la soledad. Te va a decir, pero si yo estoy aquí. Y realmente muchas veces por la educación emocional que hemos tenido invalidamos cómo se siente la persona y realmente la figura de un terapeuta, de un psicólogo, lo que va a hacer es validarte cómo te sientes y ya a través de esa validación vas a tener el grado de comprensión que necesitas y ya a partir de ahí se buscan las soluciones. Qué importante es estar comprendido, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo decimos a una persona el cómo afrontar la soledad de una manera positiva, ¿no? Porque yo sé que al final estar solo es algo muy positivo y escucharse a uno mismo. Pero Natalia, ¿cómo le diríamos a esa persona que nos está escuchando el cómo afrontar eso? Bueno, realmente la soledad en sí, si yo la he elegido, puedo considerarla positiva. Lo que habría que ver y matizar si esa soledad a mí me está generando sufrimiento, como nombraba antes Dunia, porque ahí sí que puede ser el principio de un problema que yo estoy teniendo y entonces se trataría de abordar si me está faltando conexión emocional, si me está faltando comprensión por parte de mi entorno y conocer qué necesidades tiene esa persona para poder salir de esa soledad que a lo mejor no ha elegido y le está generando sufrimiento y así poder abordarla de una manera más positiva. Qué bueno. Oye, vamos con la responsabilidad afectiva. Aquí hay un libro abierto, ¿eh? Tela marinera, se habla mogollón. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Y lo más importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues un poco en relación a lo que comentábamos ahora de los vínculos, que el ser humano es un ser social, yo creo que no podemos olvidar que nuestra existencia y por tanto nuestras actitudes, nuestras conductas van a tener un impacto sobre el otro, sobre las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, la responsabilidad afectiva yo diría que es realmente o simplemente ser conscientes del impacto que tiene nuestra existencia y cómo nos movemos por el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, que tiene un impacto sobre el otro. Entonces, por el mero hecho de ser conscientes que todo lo que nosotros hagamos, digamos, nuestras actitudes, nuestras conductas, inciden de algún modo sobre el de enfrente, seremos bastante más responsables afectivamente. Qué importante es comunicarse bien. Completamente. Yo te lo juro que yo aprendí contigo, Dunia, eso, porque una de las cosas que yo aprendí, una de las cuantas también, es eso, porque al aprender a comunicarte bien, eres mejor marido, mejor novio, mejor empresario, mejor compañero, mejor amigo y todo. Es que es muy importante porque al final tú te expresas como tú eres y te crees que eso está bien. Exacto. Entonces no está bien, porque a lo mejor a la persona que nos está escuchando le afecta, ¿no? Y no somos conscientes. ¿Qué herramientas, Natalia, para empezar a ponerla en práctica, bueno, pues ¿qué herramientas hay? Mira, realmente esto que estabas diciendo ahora tiene que ver un poco con que lo que yo quiero decir no tiene por qué ser lo que le va a llegar a la otra persona. Porque ahí va a entrar en juego lo que yo quiero decir, cómo lo voy a decir, cómo está la otra persona, qué es lo que le va a llegar. Entonces, un punto muy importante para empezar a conocer esta responsabilidad afectiva y mejorarla es lo que decía antes Dunia, que es tomar conciencia de cómo lo que yo digo, lo que yo hago va a tener una repercusión en el otro. Y a través de esa conciencia yo siempre digo que hay que imaginar una línea y esto vamos a llamarlo la línea de la responsabilidad afectiva. Entonces, en cada lado colocamos a una persona y en medio una división. Tenemos que tomar conciencia de que yo tengo una parcela que sería como el 50%, que a veces puede variar de esa responsabilidad en la relación, y la otra persona tiene el otro 50%, que también puede ser variable en función del tiempo. Siempre y cuando yo tome conciencia de que tengo respeto, intento tener comunicación asertiva, existen límites en la relación y estos límites se respetan, que es fundamental. Tengo cuidado del otro,
pienso en esa repercusión que va a tener y tengo cuidado. Siempre que tome conciencia de eso, realmente voy a estar siendo responsable afectivamente en mis relaciones, me voy a cuidar y voy a tener también una serie de relaciones, por así decirlo, que puedan ser lo más sanas posibles, tomando esta conciencia. Ostras, dime, ibas a decir No, algo. y en relación a lo que comenta ella, tiene mucho que ver también con lo que hablábamos al inicio de la importancia del autoconocimiento. Si yo conozco cuáles son mis sentimientos, o mejor dicho, mis inseguridades, mis miedos, mis necesidades afectivas, muy probablemente voy a ser más consciente de que el de enfrente, el otro, también las tiene. Y por ende, voy a ser más empático. En esa conciencia voy a ser más empático, voy a ser más respetuoso, voy a entender lo beneficioso de poner límites en los que respeto mi parcela, respeto mis necesidades, mis expectativas, mis inseguridades, mi trayectoria vital, al mismo tiempo que deseo conocer las tuyas y ajustarme a ellas. Aquí podríamos meter el hater de la vida. A ver, explícate. Me explico. Porque al final, cuando una persona habla mal de otra persona o tiene una actitud negativa o una explicación sobre otra persona, al final está hablando de uno mismo o uno misma. Entonces, este tema lo podríamos meter aquí. Completamente. Completamente, ¿verdad? ¿Y esto por qué sucede? A mí hay una frase que me gusta mucho, lo que pasa que ahora mismo no la recuerdo exactamente, pero hace referencia, era de Peirce, que fue un psicoterapeuta, y hablaba como que vivimos rodeados de espejos y nos pensamos que estamos mirando por las ventanas. Y esto hace referencia a lo que estabas diciendo tú de cómo en la gente podemos ver cosas negativas, en este caso, que realmente son nuestras. Y no tenemos conciencia. O inseguridades, ¿no? Sí, al final hablan de tus inseguridades, Totalmente. ¿no? Porque cuando te afecta una frase o algo negativo que te estén diciendo, en vez de... Yo he aprendido también mucho a... Vale, me dices algo negativo, pues lo interiorizo, veo si habla de ti o habla de mí, y si habla de mí, lo tomaré como algo positivo para arreglarlo, solucionarlo y seguir hacia adelante, porque al final eso es lo mejor, ¿no? Y no tomármelo como una crítica que me quiere hundir esta crítica, no, me quiere pisar. No, al final es algo positivo o en el sentido de positivo. Esto es así, ¿verdad? Completamente. Has dicho una cosa que además es fundamental y creo que seguramente lo trabajamos en terapia en alguna ocasión. Y es, ¿trabajamos tantas? Ya, analiza hasta qué punto lo que hace el de enfrente o dice el de enfrente habla más de sí mismo que de ti. Y en la medida en la que a ti te afecte, analiza por qué te afecta. ¿De qué creencias parte, inseguridades, miedos, expectativas, imagen que tienes sobre ti mismo? Qué importante es, ¿eh? Ostras, es que es verdad que cada día, a ver, a lo mejor es que porque Vicky y yo no tenemos en realidad muchos haters, la verdad, pero bueno, cada día a día es verdad que en mi entorno, a nivel redes sociales, profesional y personal, veo menos esto de salud mental, de esa negatividad, ¿no? De la gente que yo creo que cada día, no sé si estáis conmigo, pero que cada día la gente cada vez tiene esto más interiorizado y decir, ostras, es que si estoy criticando a Pepito, a lo mejor estoy hablando de mí, ¿no? ¿Qué problema tengo yo, ¿no? ¿Qué grado de salud mental puede tener una persona que está todo el rato con esa actitud, ese pensamiento negativo de los demás, ya no de ella o de él? Voy al trabajo y es que qué pereza, es que mira tal, es que no sé qué, es que tengo frío, es que tengo que trabajar, es que me mandan a hacer no sé qué, es que no sé cuántos, ¿no? ¿Qué grado puede tener esa persona? Probablemente, fíjate, es súper interesante lo que estás comentando. Puede deberse, esa actitud que has mencionado ahora mismo, puede deberse a distintos factores. Nunca podemos generalizar, ¿no? Por ejemplo, me ha recordado mucho a los casos de burnout, de gente que ya está muy quemada, por ejemplo, en el trabajo, con el entorno, pero muy probablemente hay una actitud de victimismo. Y no lo digo con una connotación negativa. Hay un victimismo porque probablemente hay una carencia muy grande de autoconocimiento y hace que yo sienta que el mundo está en contra de mí, que el mundo me hunde, que el mundo se aprovecha de mí, ¿qué ocurre? Que lo que estoy haciendo es dejar de asumir la responsabilidad de mis decisiones.
y colocar esa responsabilidad en el de enfrente. Si mi jefe me ha dicho esto o me ha pedido que corrija algo, es porque está en mi contra, no es porque yo tenga que asumir la responsabilidad de modificar algo. Si yo estoy en un trabajo que me absorbe, no entiendo que tengo la responsabilidad o no comprendo que tengo la capacidad de asumir la responsabilidad de ir a otro trabajo en el que pueda sentirme más a gusto, o cuáles son los factores que están haciendo que yo me sienta incómodo. De alguna manera es como que coloco la responsabilidad en los demás y no la asumo yo por mí mismo y por mi vida. Y vamos a hablar de burnout antes, o sea, más adelante, pero ya que lo has metido, pues lo tiramos. Sí. Porque es que es muy importante de qué se trata esto. Natalia. Realmente, como decía Dunia, es un poco un fenómeno que se conoce en los últimos años y tiene que ver con estar quemado, sobre todo se refiere al ámbito laboral. Y respecto a lo que tú decías, también es cierto que hay un punto que puede tener que ver, aparte de ese matiz de victimismo y ese rol que se puede asumir, puede tener que ver con algo que también se llama la indefensión aprendida, que a través del aprendizaje que yo he tenido durante mi vida, he adoptado o me ha tocado adoptar una postura en la que creo que no tengo recursos y capacidades para afrontar. Entonces, digamos que en esa línea de la responsabilidad afectiva, yo a lo mejor he aprendido a quedarme con un porcentaje muy bajo y creo que simplemente voy como sobreviviendo emocionalmente y no tomo las riendas, no me pregunto qué puedo hacer sobre esto que me pasa y me afecta. Entonces, respecto al estar quemado, sí que es cierto que hay que ver qué sobrecarga llevo, qué factores están afectando, si tiene que ver la relación con el jefe, estoy teniendo problemas con los compañeros, realmente tengo una sobrecarga de trabajo porque tengo muchísimas tareas y el tiempo es limitado. Para conocer esos factores y ver qué se puede hacer para que yo no llegue al punto en el que tenga una ansiedad elevada, tenga que ir medicado a trabajar o llegue a tener incluso una depresión. Ahí voy a hablar un poco a favor de los empresarios, porque has sacado un tema. No, es verdad, porque yo creo que también la persona, ¿no? El usuario, como llamarlo, me da igual la persona, aparte de identificar, como tú acabas de decir, con esos factores de identificar el burnout, tiene que ser, a mí, no sé, o mis padres con sus cosas malas, cosas buenas, me educaron, pero lo que me educaron es a ser honesto y a ver las cosas realistas. O sea, si tú llegas a esto, por ejemplo, si tú llegas a 5, confórmate con 5, llega a 5, siéntete orgulloso con 5, ¿que quieres 10? Pues sabes que vas a tener que sacrificar ciertas cosas, esforzarte para conseguir 10 y ir con el objetivo de ir a por 10, pero vas a tener que sacrificar, vas a tener que sufrir, vas a tener que trabajar, ¿no? O sea, ahí lo que quiero decir es que muchas veces también en el trabajo nos hacemos una perspectiva o unas expectativas, ¿no? O unas expectativas, mejor dicho, de decir, oye, yo valgo esto, quiero esto, ¿no? Y no somos conscientes de decir, a ver, qué es lo que yo quiero o qué objetivo tengo yo aquí y ser realista. Oye, pues yo no puedo llegar a ese objetivo, pero a lo mejor si me ayudas a esto, no, o sea, hacer un equipo, ¿no? Con tu jefe, con tu manager, como sea, pero no decir, no, sí, yo puedo y luego, claro, no puedes, entonces ahí hay un problema, ¿no? Claro, y aquí también hay que diferenciar en si yo tengo un objetivo y tengo que sacrificarme, tengo que esforzarme para conseguir ese objetivo, saber que tiene una fecha. Es decir, que yo voy a pasar una época complicada y tal ser día, conscientes claro, de ellos, ¿no? O sea, sí, aceptarla, ¿no? De me gusta esto es difícil, las cosas no son fáciles, ¿no? Es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos hace 5 minutitos y es el quedarnos en un papel pasivo frente a la vida o asumir la responsabilidad sobre mis decisiones. Cualquier camino que una persona decida tomar es legítimo, pero para poder sentirse, vamos a decir, conforme con ello o ser coherente en sus decisiones, es decir, coherentes sus decisiones con respecto a sus expectativas, inseguridades, capacidades, etcétera, sí, la decisión también de nivel de sacrificio.
tiene que ser muy responsable de sí mismo. Es decir, si a mí se me está exigiendo un tipo de responsabilidad que yo no estoy dispuesto a poner según en qué esferas de mi vida, tengo la responsabilidad de poner un límite o transmitir quién soy yo y qué estoy dispuesto a dar para ello. ¿No creéis que esto pasa por lo que vemos hoy en día en todas las redes sociales de la sociedad joven? Viajar, disfruta, que hay 2 días, que la vida son 5 días, Sí. ¿no? Disfruta mucho, que mañana se puede acabar el mundo. Yo y pienso... más con el COVID, ¿no? De decir, no trabajes tanto, ¿no? Que no necesitas tanto, pero luego a lo mejor quieres viajar. Entonces, claro, viajar, ¿cómo pagas el viaje? Yo por eso pienso que me gusta mucho que hayas sacado esto porque es muy interesante analizarlo. Creo que es un mensaje que, como muchos en la vida, es un arma de doble filo. Creo que por un lado es interesante que a día de hoy, igual que se están visibilizando otros temas, se visibilice también la importancia de que no venimos a la vida a sufrir y que también es importante disfrutar, ¿no? Y que uno encuentre esos momentos de ocio y que encuentre ese equilibrio, precisamente, por ejemplo, para evitar el burnout. El encontrar ese equilibrio entre las responsabilidades y el ocio, ¿no? Y el autocuidado. Ahora bien, efectivamente, ¿por qué puede ser un arma de doble filo? Porque si lo que estamos viendo en redes sociales es toda esa parte bonita de disfrute, de placer inmediato, y no nos envían también el mensaje de lo importante que es asumir una responsabilidad o el sacrificio que requiere muchas veces conseguir esa otra parte, probablemente nos vamos a sentir frustrados. Que ahí también entra una comparativa muy peligrosa con las redes sociales. Yo estoy viendo que uno se va a no sé dónde, que viaja a tal sitio, que va a hotelazos, que uno coge un yate, que el otro se tira de... Es que yo cuando tenía 20 años, Dunia, Natalia, yo trabajaba. Tengo amigos que están aquí toda la vida. Yo estaban en el parque y yo los fines de semana me iba de viaje a trabajar. No me iba de excursión. No, me iba a trabajar. Yo trabajaba de lunes a lunes. Con 20, 21, 22. Estudiaba, trabajaba, estudiaba, trabajaba. Así era mi vida, ¿no? Tenía mis 10 días o 15 días de vacaciones que me cogía. Bueno, 15 no sé si llegaba, pero tenía una empresa familiar en la que yo trabajaba mucho, ¿no? Y yo me educaba así, pero claro, ahora no existe eso. Porque las redes sociales, lo que en ese sentido creo que nos inducen a perder una perspectiva realista de la vida. Porque simplemente nos muestra la parte bonita de la vida, las vacaciones, los lujos, los disfrutes, pero no estamos viendo la otra parte de la vida, que es esa responsabilidad, es el madrugar, es el currar, es el estudiar, vemos solo la parte bonita. Entonces eso hace que haya un sesgo muy grande y que haya muchos jóvenes o muchas personas que vean esa parte y digan, joder, mi vida es una mierda. Es que esa no es la realidad, es que esa persona muy probablemente para poder estar disfrutando de ese viaje o de lo que está mostrando en redes sociales, también ha pasado por esa cara más fea que no se muestra. Bueno, Entonces, o ha hecho las cosas bien en ciertas cosas y se lo ha currado y lo ha hecho y le ha salido bien. ¿Cuántos le salen mal? Es que no salen el cuánto le salen mal. A lo mejor de 10.000, uno estás viendo con un Ferrari, me lo invento, o en Ibiza todo el día, o yo qué sé, las islas de Grecia, no lo sé, yo qué sé, o en donde sea. Sí. Pero al final es que es muy importante ser conscientes para esa salud mental. Con esto quiero ir a que cada vez queremos tener todo bajo control. Y esto es muy importante para esa salud mental. Sí. ¿Dónde nace esto? Mejor dicho, ¿dónde nacen estos pensamientos? Natalia. A ver, realmente lo que tiene que ver con el control puede ser una trampa, porque sí que es cierto que como seres humanos y como especie necesitamos sentirnos seguros. Estamos preparados y tenemos un sistema de alerta que puede funcionar muy bien, pero lo que busca mi sistema nervioso, mi cerebro, es el equilibrio, el poder sentirse seguro el mayor tiempo posible. Qué pasa? difícil es eso, Sí. porque ahí mucha gente entra en la obsesión. Claro, aquí es donde tener el control de muchas cosas a mí me va a dar sensación de seguridad, pero también puede ser una trampa porque la mayoría de las cosas en la vida no son controlables. Entonces podemos entrar en esa obsesión de intentar controlar muchísimos factores
pero que no son controlables, hasta el punto de intento controlar a una persona o intento controlar cosas que a corto plazo me pueden dar esa sensación de seguridad, pero entro en una trampa obsesiva compulsiva que me lleva a incrementar esos pensamientos. Ya, ojo, me siento tan identificado con eso. Porque Fíjate. yo, cuando empezamos con Entrenar Virtual, éramos 4 o 5, 4. Y ahora somos 70 y pico. Entonces, claro, cuando en el grupo, Vikikos, entonces, claro, cuando empiezas a hacer objetivos a managers y objetivos a... Pero claro, no puedes controlar todo. Entonces, yo al principio, de todo esto, cuando empezamos, cuando no tenía ese control, llegaba a casa y decía, piensa, respira, no puedes controlar todo, tranquilízate. Hablaba mucho con Vicky, gracias a ayudar a hablar mucho con mi pareja, me ayudaba. Y ella, que tiene más cabeza que yo, más tranquila, estudia más las cosas, como que es más... O sea, ya cuando tú le preguntas algo, ella espera 10 segundos o 15 o 20. Yo, ¡bum!, ¿sabes? Yo acelero. Entonces ahí está la diferencia. Y yo creo que este control de uno mismo con la salud mental a mí me ha ayudado a no entrar en una obsesión negativa hacia mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede eliminarse esto de el control-obsesión? No sé si me estoy explicando bien. Yo esto lo trato muchísimo en terapia, no sé tú, Natalia, si te vendrán muchos casos así, pero sí, es bastante común. Yo muchas veces les digo a los pacientes, cuando tienes una necesidad imperiosa de tener el control de las cosas, no es que te pase nada raro y distinto a los demás, sino que muy probablemente estás poniendo el foco en la dirección equivocada. Yo siempre les hablo del flexo. Digo, estás tratando de buscar control en cuestiones que se escapan de tu control y eso te está impidiendo centrarte en todo aquello que sí depende de ti. Cuando cambiamos la dirección del flexo es cuando empezamos a ser conscientes de que hay mucho más bajo nuestro control, de cosas que dependen, de aspectos que dependen de nosotros, de lo que creemos. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Como decía Natalia, muchas personas se centran en querer cambiar la actitud del de enfrente o las características que le definen al de enfrente, en vez de analizar qué puede hacer él al respecto. Si yo me centro en cambiar cuestiones externas en vez de a mí o las decisiones que tomo al respecto, ahí es donde voy a sentir que no tengo ningún tipo de control y se va a producir esta necesidad de control. Pero no porque sea un obsesivo ni nada. ¿Creéis que es más eso o que a las personas nos afectan lo que hacen los demás? Y dicen. ¿Hacen o dicen? Volvemos a lo que hablábamos al inicio. Todo lo que hace el de enfrente tiene un impacto sobre mí. Todo lo que yo hago tiene un impacto sobre el de enfrente. Sí, pero no siempre es directo. O sea, os pongo un ejemplo. Imagínate que estás en una reunión o en una comida y el del frente está hablando con el del lado y te afecta algo o no estás de acuerdo con lo que está diciendo el del frente. ¿No es un problema de uno mismo? Si te afecta, Sí. si te afecta, sí. Claro. Es Pues decir, entonces vamos si te afecta así, entonces vamos a la obsesión con el control de lo que dicen los demás o hacen los demás. claro, a ver, habría mil situaciones que podríamos Bueno, evaluar, sí, son muy yo estoy poniendo particulares, un ¿no? ejemplo. Hombre, si tú imagínate que ahora de repente me insultas directamente, pues va a tener Es un directo. impacto sobre mí. Ahora bien, ¿qué incidencia tiene sobre mí? Ese es el kit de la cuestión. Es decir, si tú ahora me insultas, si yo no tuviera ningún tipo de control sobre mí misma y yo me preocupara más por la opinión que tú tienes sobre mí que por lo que yo puedo hacer al respecto o cómo puedo reaccionar al respecto, me afectaría muchísimo más. Sin embargo, con independencia de que para mí sea más desagradable que tú me insultes a que me halagues por algo, con independencia de que es más o menos agradable, yo si analizo que no puedo controlar la opinión que tú tengas sobre mí, la incidencia va a ser menor. Sin embargo, si yo pongo, digamos, la necesidad de control o la responsabilidad en algo que se escapa de mi control, que es la opinión que tú tienes sobre mí, yo ya voy a sentir que me desborda esta situación. Es decir, eso es un poco lo que comentaba
que trabajo en terapia con los pacientes es: vamos a identificar qué es lo que tú sí puedes controlar, qué sí es tu responsabilidad y qué no. Si yo salgo en redes sociales y de repente un hater me critica, yo no puedo controlar la opinión que tenga de mí. Yo no puedo controlar si le caigo bien o no. Lo que sí puedo controlar es el tratar de ser lo más profesional posible, ser lo más cercana posible, ser lo más amable que pueda. Ahora, si una persona me adora y otra me odia, eso es algo que ya no puedo controlar. Y ahí no tengo por qué enfocarme, tengo que enfocarme en lo que sí depende de mí. ¿Yo qué puedo aportar? ¿Qué quiero aportar? Esto, pues Sobre voy a esto enfocarme. tengo unas anécdotas guapas. Te voy a contar una. Yo con 23 años, bueno, yo siempre he andado mucho en moto por Madrid. Entonces, yo con 23, 24 años, pues tuve una mala experiencia en el que casi un coche me tira y claro, pues al final entras en una ira y una actitud que no es la adecuada, pero al final entras y luego te arrepientes. Mal por mí. Pero me pasa eso ahora, y me pasa, y entonces veo qué problema tendrá esta persona que gira sin mirar, sin tener cuidado del otro y tal, ¿no? Entonces, directamente le digo, por favor, ten cuidado, mira, y yo sigo mi camino y me siento tan bien conmigo mismo. Dejas de hacer tuyo lo que tiene que ver con el de enfrente. Es increíble. Fíjate que ahí es un poco en la línea de la responsabilidad. Eres capaz de ver lo tuyo y ver que la otra persona en esa situación también tiene su grado de responsabilidad. ¿Creéis, Natalia, que cuando estamos hablando sobre el control y la obsesión, creéis que esto afecta, y estoy seguro que sí, a la ansiedad? Puede afectar a la ansiedad y con ello nos encontramos personas con trastornos alimentarios. Claro, lo he dicho totalmente. bien, ¿no? ¿Alimenticios? Sí. ¿Alimentarios? Sí. Bueno, trastornos de la conducta alimentaria, aunque a mí siempre me gusta quitar lo de la conducta porque realmente es un problema que va mucho más allá de una conducta. Claro que afecta porque al final, si yo entro en una rueda en la que intento controlar más de lo que es controlable, voy a salir del estado de seguridad. Por lo tanto, voy a activar el estado de alerta, que es ese estado que tiene que ver, ese sistema nervioso autónomo simpático, que es el que tiene que ver con la ansiedad. Y esto es algo que en trastornos alimentarios se ve mucho, porque muchas veces tienen también correlación con el trastorno obsesivo compulsivo y entran en una dinámica en la que a través de la obsesión intentan controlar todo lo relacionado con comida, movimiento, y entramos en factores que no son controlables. Entonces, al final se termina activando ese sistema de alerta que tiene que ver con la ansiedad. Joder, yo doy gracias a Dios en el día que me senté con Vicky y dije, hay que meter psicología en Vicky Catín, porque mucha gente que venía con problemas alimenticios venía y sabíamos, y los nutricionistas profesionales nos decían, es que esta persona, por mucho que le dimos, no va a cambiar, porque tiene un problema, un trastorno de ansiedad o un trastorno psicológico que no se da cuenta, y claro, como un nutricionista le dice, oye, que es que tienes un problema con el trabajo, contigo mismo, contigo misma, etcétera, ¿no? Y por eso metimos este factor o este servicio. El problema, yo cuando me encuentro con una persona que sé que no tiene unos rangos, ya me estoy yendo del guión, me la pela bien, pero cuando entra en unos rangos o le veo con unas actitudes o unas disciplina, o bueno, no tiene disciplina, sino unas, ¿cómo se dicen? Una vida en la que sé que no está feliz, porque se lo veo en la mirada, porque se lo veo en su habla, porque veo la actitud, el cómo se mueve, muchas cosas, e incluso cómo está físicamente. Yo ya sé que esa persona no es feliz con cómo está. Pero yo no soy quien para decírselo, pero sí que le digo, ve al psicólogo. Yo se lo digo, a mí me ha ayudado mucho, ve porque te va a ayudar a ciertas cosas que no te estás dando cuenta, ¿sabes? Entonces, muchas personas que nos pueden estar escuchando y pueden decir, yo tampoco quiero que piensen, yo es que ahora tengo una actitud muy mala en el trabajo y tendré un problema. Bueno, pues dale una oportunidad a un profesional y escúchale, y por tener 2 o 3 sesiones no se va a acabar el mundo, y incluso es más positivo para ti, ¿no? ¿Cómo pueden identificar eso?
para que no sea una obsesión, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo estoy hablando puede crear una obsesión de cualquier cosa. Ahora todo el mundo tiene trastornos. Claro, ahora todo el mundo tiene trastornos. No, no tiene que haber. Pero, ¿cómo diríais que una persona identifique estos factores de, oye, pues yo a lo mejor necesito un poco de terapia? Hombre, realmente Yo creo no que hace falta estar muy mal para querer Exactamente. mejorar algo a través de la terapia. La o premisa de la mayor psicología. es que todos necesitaríamos ir a terapia en Claro. algún momento de nuestra vida. No hace falta necesariamente encontrar una problemática que nos esté impidiendo adaptarnos al día a día o a las distintas esferas de nuestra vida, sino que creo que ya de por sí a todos nos viene bien porque nos va a ayudar a conocernos un poquito mejor. Y desde ahí ya manejar nuestra vida con mucha más solvencia, vamos a decir, con una sensación de mayor control sobre mí mismo, sobre las relaciones, sobre el disfrute incluso que tengo con las decisiones que tomo, con independencia de que uno se sienta mal o se sienta bien. Uno se puede sentir aparentemente bien y probablemente el hecho de conocerse un poquito más en profundidad gracias a la perspectiva externa de un profesional le va a hacer aún sentirse mejor. Y probablemente si se enfrenta en otro momento de su vida a algún tipo de dificultad, lo va a manejar con mucha más inteligencia emocional. Entonces, yo creo que es que la premisa es todos deberíamos en algún momento de nuestra vida ir a terapia y analizarnos de alguna manera con la ayuda de un profesional que nos está viendo desde fuera y que nos puede dar otro prisma, ¿no? Y ciertas herramientas que a lo mejor yo no tengo, aunque no necesariamente esté pasando una situación complicada, porque probablemente va a venir en cualquier otro momento de nuestra vida. Y la persona que creéis que nos está escuchando o viendo y diga, "Buah, yo no necesito terapia", ¿qué le diríais? Pues es que ahí seguramente no podemos hacer nada, porque si no tienes un nivel de conciencia o un grado de introspección en el que digas, uy, creo que esto tengo que cambiarlo o que necesitaría ayuda, si alguien no quiere cambiar o no puede ver que tiene un problema, es decir, si alguien está en la negación, la verdad es que en esos casos es muy difícil ayudar. Qué importante es querer. De todas maneras, yo Totalmente. diré que quien esté escuchando este podcast muy probablemente sí está abierto a contemplar estas cosas. Sí. Totalmente. El que esté- Se deberían... Mira, esto me molesta mucho. Estoy hablando de mí, ¿eh? Me molesta mucho que estos podcasts nos tengan miles de reproducciones. Porque dicen tanto, pero ¿por qué? Voy a preguntar, ¿por qué se hace viral en el trabajo? O sea, ostras, que Pepita tiene un accidente. ¡Ah, Pepito tiene un accidente! No, pero... Oye, pero Pepito, qué buena persona es, qué buena actitud tiene y qué educación. Y que eso no se hace viral. O sea, ¿por qué? Porque no es sensacionalista. Así, ¿no? Así de claro. Así de claro. Lo que genera impacto Exacto. nos atrae mucho más. Y Pero- también yo creo que tiene que ver un poco con la cultura, incluso el sistema educativo que nos ha hecho poner el foco en lo negativo, en lo malo, en el error, y eso también al final nos hace tener como cierta atracción. O lo malo del que está al lado, bueno, o del que vemos, ¿no? Oye, nos podríais, estamos terminando, pero no me quiero ir sin preguntaros una cosa que no está en el guión. ¿Nos podríais contar alguna anécdota con algún paciente, sin decir nombres, de una salud mental que ha tenido gracias a trabajar con vosotras, pues bueno, lo ha superado o ha mejorado o ha cambiado o se ha dado cuenta o... ¿Tendríais alguna anécdota? Pues venga. Yo te pongo a ti mismo. Joder. Javi. Pero no me pongas a mí mismo porque la gente ya lo sabe. No, Pon otra anécdota. dinos algo, comparte con nosotros. Que me respondes con una pregunta, ¿no? Sí, No sabes tú ni nada. algo en lo que sientas que estás más feliz, que manejas mejor en tu vida. Pues mi ira, mi inquietud, ese temperamento que yo tenía, pues... ¿Y a qué crees que responde según lo que hemos estado hablando? Hombre, hoy? obviamente a la salud mental de la que yo he trabajado y la conciencia con uno mismo, ¿no? Exactamente, porque te has empezado a hacer responsable de ti mismo Sí, sí. y has dejado de ocuparte o de preocuparte
por lo que otros hicieran porque no habla de ti, aunque fuera lo que te habían transmitido en tu casa. Sí, totalmente. Jefa. ¿Y tú, Natalia, cuéntanos algo? ¿De alguna anécdota, si nos puedes contar? Hombre, realmente Sin decir creo nombres. que en la mayoría de los casos que vemos, el ver el avance, por ejemplo, aquí en Vicky Katim, que en mi caso veo mucho trastorno de la conducta alimentaria, o realmente tampoco sin llegar al punto del trastorno, pero sí una mala relación. Me viene a la cabeza algún caso que, mira, había exceso de control sobre cada pauta que tenía relacionada con la alimentación, con el deporte. No podía no hacer deporte todos los días. Si no era a la hora que tenía pautada, se generaba una crisis de ansiedad, y al final, poco a poco, con ese trabajo de autoconocimiento, de responsabilizarse de lo suyo, de conocer qué era realmente controlable y qué no, conocer también qué es gestionable, ya no controlable, porque hay muchas cosas que no son controlables, pero sí gestionables. Al final, esta persona en concreto llegó a tener una relación muy sana con la alimentación, con el deporte, con su cuerpo, gracias un poco a todo el trabajo de Vicky Katim. Qué bueno, ¿eh? Ostras, cuando te escucho esto, tengo cercanas personas que están un poco en esa situación y no se dan cuenta. A mí me es difícil. Yo, una de las cosas que les digo siempre es cuando me dicen, oye, yo quiero hacer una dieta y tal, y yo le digo, bueno, o quiero empezar. Cuando tú estés preparado o preparada, me lo dices. Pero tú tienes que estar tranquila o tranquilo de tal, no te voy a exigir yo, te voy a empezar. No, el lunes empiezas. No, tú cuando quieras empiezas, ¿no? Y al final, a mí me molesta mucho. No me molesta, me da rabia, mejor dicho, cuando veo en una persona que sé que no es feliz, que me dice que no es... No, es que me tengo que imponer, pero no se pone. Me encantaría como saber la herramienta de cómo tratarle, o tratarla, en este caso, femenina, de cómo decirle o cómo ayudarla para que se ponga a cuidarse, ¿no? Que cambie ese estilo de vida, que es lo mejor y lo que más funciona, el cambiar tu estilo de vida, cambiar tus hábitos. Claro, a mí se me ocurre que habría que conocer también cuáles son esos frenos, porque no es tanto el objetivo, y también habría que conocer un poco el para qué quiero introducir unos cambios, para qué quiero cambiar, pero también es muy importante a veces, cuando vemos un freno tan grande, perdón. No, te voy a interrumpir, porque tú dices... Porque, ¿cómo identificar? Bueno, porque sube 4 escaleras y se ahoga. Porque está jugando con su hija o su hijo y no puede aguantar ese ritmo. Se siente muy cansado, muy cansada. Y cuando está cansado físicamente, también psicológicamente está hundido o hundida. Y al final llegas a casa y lo pagas con tu pareja. Y al final contestas mal. Y al final es como una rueda negativa, sí, ¿no? Y al final, en vez de cocinar algo, pues bueno, algo pues sano, pues comes algo procesado porque es lo rápido y no tienes tiempo. Sería muy interesante analizar qué imagen tiene esa persona de sí misma y por eso se autosabotea. Muy probablemente que yo creo que tiene mucho que ver con los frenos que tú comentabas, aunque haya de toda índole, yo creo que fundamentalmente habría que analizar, aparte del para qué quiero hacerlo, para qué quiero llevarlo a cabo, qué imagen tengo sobre mí mismo. Si yo me siento capaz de conseguir algo, muy probablemente voy a poner todos mis recursos en juego para llevarlo a cabo. Sin embargo, si no confío en mí mismo, si a mí me han dicho que soy un despojo de persona, que valgo para lo que valgo, que no soy capaz, ese voy a tirar la toalla, yo nunca he servido para esto, ese no es mi tipo de vida, eso va con otras personas, yo no creo que voy a ser capaz de subir esa valla, no lo voy a intentar. Aunque me esté suponiendo un perjuicio, no lo voy a intentar para que no se confirme la teoría de que efectivamente soy un despojo de persona. Entonces ahí habría que trabajar mucho también el autoconcepto, la autoestima. Madre mía, podemos estar aquí hasta mañana. Es complejo, sí. Una de las cosas que estamos hablando todo el rato como que la salud mental es negativo, yo
por lo menos este podcast, lo tengo como algo positivo, porque para mí tener salud mental es algo muy positivo. Con ello, quiero hablar de hacerlo muy positivismo, de hablar sobre la fórmula de la felicidad, porque con esto tenemos otro podcast. Yo creo que en torno a la felicidad, que es una palabra como que abarca tanto y es tan abstracta, hay opiniones muy distintas. Ahora, si yo hablara desde mi opinión, creo que sí existe una fórmula para la felicidad. ¿Tú lo crees? Sí. Pues lo vamos a ver en el próximo podcast, ¿os parece? En el próximo capítulo. Sí. Lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto, Sí. ¿os parece? Bueno, Vale. oye, pues muchas gracias, Natalia Dunia. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Sí. Ha Vale. estado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, Claro. hasta el próximo de la fórmula de la felicidad. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí. Chao.